Buena gente, ¿cómo andan? Hoy estamos en un nuevo episodio en el que vamos a resolver un ejercicio de dinámica circular. Bien, en este caso vamos a trabajar la combinación de dinámica circular con las leyes de Newton. El coso dice así: un objeto de 4 kilogramos está unido a una varilla vertical por medio de dos cuerdas, como en la figura de abajo. El objeto gira con un círculo horizontal a rapidez constante de 6 metros sobre segundo. Encuentre la tensión en las cuerdas. Básicamente nos está pidiendo A y B. Vamos a tomar todo como un solo ejercicio, ya que las vamos a hallar de manera equivalente. Y nos dice lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama de fuerzas. En general, las fuerzas que tenemos son la tensión 1, la tensión 2 y el peso que está tirando hacia abajo. De esta forma. A ver, yo tomo en consideración una fuerza más, que es la fuerza centrífuga. Me parece incorrecto no tomarla en cuenta, que es la que te tira hacia afuera. En todo círculo aparece. En este caso hay otra forma de resolverlo y las voy a comentar. Depende que se tome, si existe o no la fuerza centrífuga. En este caso el objeto tranquilamente puede estar sostenido por su propio peso así. Pero hay algo que está tirando el objeto hacia afuera cuando el objeto gira. Entonces puede ser visto como una fuerza resultante. Eso dependiendo de qué se tome. Bueno, para esto vamos a tomar un sistema de referencia. Lo vamos a tomar el positivo hacia allá, el X para el positivo hacia allá, y el Y hacia arriba, porque es lo más cómodo en mi opinión. Al aplicar la sumatoria de la fuerza nos va a quedar la sumatoria... Epa, desapareció. ¿Por qué se borra? Ahí está. No sé por qué se borraba, muchachos. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a ¿qué? A la tensión 1 por un ángulo, que es el coseno de este ángulo de aquí. ¿Que cuál ángulo es? Y bueno, sería este ángulo de acá, que lo vamos a tener que sacar. Este color no me gusta, vamos a cambiarlo a violetita. Este ángulo de acá, que lo vamos a sacar con trigonometría. Si el largo entero del palo es 3 metros, esto es 1,5. Vamos a aplicar teorema de Pitágoras. ¿Bien? O sea, este ángulo, ¿qué va a ser? Nosotros queremos este ángulo y tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea que tenemos el seno del ángulo. El seno del ángulo tita va a ser cateto opuesto, o sea, 1,5 sobre 2 metros. Y lo vamos a dejar así. Y el coseno de este ángulo, de tita, va a ser el radio, que va a ser esto de acá, sobre 2 metros, que es la hipotenusa. Para eso vamos a sacar el radio. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque vamos a reemplazar directamente coseno de tita y seno de tita como estas expresiones para obtener un cálculo más exacto. Porque si uno nos va a quedar con coma, así no cometemos tanto error al resolver los ejercicios. Bien, por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Bien, con Pitágoras vamos a sacar R, que nos va a quedar que sabemos que 2 al cuadrado es igual a R cuadrado más 1,5 al cuadrado. Si despejamos y sacamos el valor, nos va a quedar que R es 1,32. 32 en este caso metros. Por lo tanto tenemos el valor de R. O sea que el coseno del ángulo nos queda 1,32 dividido 2 metros. De esta manera ya podemos trabajar tranquilamente con esto. Porque ¿qué nos va a quedar acá? La tensión 1 por... Y vamos a trabajar con trigonometría acá. Queremos sacar este lado de acá, que sería cateto adyacente. O sea, sería coseno del ángulo. Coseno de tita. Tenemos coseno de tita, que es todo esto. Entonces después lo vamos a poner ahí. Más, ya que están apuntando hacia el mismo lado, T1 y T2, nos va a quedar T2 por coseno de tita. Este ángulo tita es el mismo. Podemos trabajar de la misma manera, o sea, trigonométricamente son triángulos equivalentes, ya que son exactamente iguales. Así que nos va a quedar coseno de tita, que sería lo mismo. Bien, en expresiones va a ser lo mismo, coseno de tita. Todo esto restándole la fuerza centrífuga. Y ahora vamos a charlar un poquito de esto. Igual a cero. Porque el objeto no se está moviendo de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Está estático. Sí se está moviendo en una dirección extra, que sería como el eje Z, girando. Bien, la fuerza centrífuga, bien, aparece, digamos que está relacionada con... Sabemos que por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza centrífuga de la masa por la aceleración centrípeta.
Porque acordémonos que en cualquier movimiento circular hay una aceleración que siempre la centrípeta. Y está en este eje, así que lo tenemos que poner. En este caso nos va a quedar que la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta. La pasamos sumando del otro lado y eso sería la otra forma de resolverlo. Yo tomo como que existe una fuerza centrífuga que aparece en un giro. Si no, hay otra forma de resolverlo que nos queda T1, T2 igual a masa por aceleración centrífuga. Es lo mismo, nada más que yo lo tomo de esta manera. En este caso podemos obtener una expresión que nos relaciona T1 con T2. O sea, nos queda T1 por coseno de tita, que es 1,32 sobre 2 metros. O sea, lo hacemos 1,32 dividido 2. 0,66. 0,66. Más T2 por 0,66. De hecho, podemos sacar factor común. Igual a fuerza centrífuga que lo pasamos de ese lado. Que nos queda masa por aceleración centrífuga. Después vamos a obtener, como tenemos una expresión de la aceleración centrífuga, la vamos a poder calcular, pero tranquilos. Sacamos factor común, nos va a quedar 0,66 por T1 más T2. Y con esto ya no podemos trabajar más que sacar la aceleración centrífuga, que le vamos a sacar. Nosotros sabemos, debido a los cálculos, que la aceleración centrífuga es igual a la velocidad al cuadrado sobre R. Es igual, aceleración centrífuga es igual a b cuadrado dividido r. Reemplazamos, r es 1,32 y la velocidad nos las dan, el enunciado, que es 6 metros sobre segundo. Y calculando el valor S, obtenemos un valor de 27,72. 27,72 metros sobre segundo al cuadrado, obviamente, porque estamos hablando de una aceleración. Y la masa del objeto la tenemos, que es de 4 kilogramos. O sea, nos queda 4 kilogramos por 27,72 metros sobre segundo cuadrado, quedándonos en unidades de Newton. O sea, 4 por 27,72 nos queda 110,88 newtons. Ahora, como que una vez que resolvimos esto, quedamos en incongruencia porque tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Pero ojo, nunca quedarse con esos valores, porque todavía tenemos la sumatoria de las fuerzas en I, que no lo hicimos. Vamos a hacerlo acá abajo. Cuando llegan a esto, acordémonos que resolver ejercicio de física es como resolver un rompecabezas o recorrer un laberinto, ¿no? Podemos llegar a lugares que nos quedamos trabados, pero hay que seguir, ¿eh? No se traben hasta que no hayan hecho todos los diagramas de fuerzas. Esa es la clave de hacer esto. Bien, siempre seguir. Sumatoria de las fuerzas de Ni sería lo mismo, ahora sería T1, que se va a quedar positivo porque está hacia el lado positivo, por seno de tita, que el seno lo tenemos, 1,5 sobre 2. Sería 1,5 sobre 2, que sería creo 0,75, ¿sí? Por las dudas, lo hice en la calculadora, sería. Pero bueno. Menos, fijémonos, T2 porque está hacia abajo. T2 por el seno, que sería exactamente lo mismo, 0,75. Menos peso, que el peso que es masa por gravedad, m por g. O sea que ponemos m por g. Y el objeto ahora sí, en el eje X no se está moviendo, no se está moviendo de arriba abajo. Entonces nos va a quedar igual a 0, obteniendo otra expresión de la aceleración. Teniendo la masa de 4 y la gravedad, tomámosla como 9,8, a pesar de que no nos la explica, vamos a poner 9,8. Siempre, en general, si no la dice, la tomamos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Podría haber ejercicios que nos dicen, cambiame la gravedad por tanto, y eso lo hacemos. Entonces nos queda T1 por 0,75. De hecho, vamos a sacar factor común 0,75. Multiplicar por T1 menos T2. Igual a 39,2, que es la multiplicación de la masa por la gravedad. 39,2. Nos va a quedar 39,2 newton. Y nos queda ahora, lo que vamos a hacer, vamos a pasar dividiendo el 0,75 y pasar T2 sumando, obteniendo una expresión de T1. O sea que nos queda que T1... Ay, para que me estoy fijando si estoy grabando. Sí, estoy grabando porque no vi los bordecitos del OBS y me asusté. T1 es igual entonces, pasamos el 0,75 dividiendo, que nos quedó 52,26. 52,26 newton, porque esto no tiene unidad, más T2.
Bien, una vez que tenemos esto, reemplazamos acá. Vamos a hacer una pequeña separación, así. Así no usamos otra hoja y seguimos trabajando ahí. Hacemos una pequeña separación y seguimos trabajando acá. Entonces tenemos que 0.66, que lo vamos a pasar dividiendo, o sea que nos queda 110,88 dividido 0.66. 0.66 nos queda 168, o sea que T1 más T2 es igual a 168 newtons. Nos quedó exacto. Perfecto. Reemplazamos T1 por lo que vale, que sería 52,26 newton más T2 igual a 168 newton. ¿Qué hacemos? Pasamos restando el 52, sumamos los T2, se nos va a quedar 2T2 igual a 168 más 52,26, que nos va a quedar 220,26 newton, obviamente. Pasamos dividiendo el 2 y nos queda que T2 es 220,26 dividido 210,3. Está bien. Siempre lo hago en la calculadora por las dudas. 110, no vaya a ser que la matemática se rompa y la calculadora se actualice, ¿no? Eso es una mal práctica que en este caso yo tengo, de siempre usar calculadora, ¿no? Es porque no confío en mis conocimientos. Y después T1 nos queda la suma entre T2 y 52,26. O sea que simplemente le sumamos 52,26 al valor de T2. O sea, 52,26. Nos queda T1 igual a 162,39 newton. Y ahí respondimos ya el apartado A. El apartado A nos pedía la cuerda superior, que esta era T1 y esta es T2. Esta es el A, la respuesta del apartado A, y este es el apartado B. Fíjense que era un ejercicio bastante sencillito, la verdad, pero tenía algunas cosas para trabajar, ¿no? En la aparición de la fuerza centrífuga, que aparece por la masa por la aceleración centrífuga, para un objeto circular. En el caso de que ustedes esto no lo convenza, simplemente parten que la sumatoria de las fuerzas en X son iguales a la masa por la aceleración centrífuga. Y es lo mismo, básicamente, es igual. Se trabaja todo de la misma manera y no cambia el razonamiento. Si ustedes lo vieron de esa manera, tranquilos que también está bien. Así que bueno, yo con esto me despido y fíjense que estoy trabajando con otra pizarra que me parece un poco mejor y además los PDF quedan más cerrados. Así que si les gusta más, déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Cuídense.